Ahora sí, vamos a estar viendo la clase de regresión múltiple. La regresión múltiple no es más que una regresión simple, pero en vez de que sea con una variable, es más de una variable. Fíjense que una variable y está explicada no solo por una variable x, sino por varias variables x. En este caso, el modelo va desde la x1 hasta la xk. Por ejemplo, yo quiero explicar el consumo de una familia y en función del ingreso del jefe y el ingreso de la jefa del hogar, y no solo de una sola variable. O sea, en gran sentido lo podemos escribir eh, como un vector y en función de x por beta más u, que es el error, que es todo lo que yo no estoy explicando en mi modelo. O sea, esto es lo que yo estimo, esta es la variable que yo observo, y la diferencia entre lo que observo menos lo que estimo es el error. ¿Ok? Lo que podemos ver es el efecto marginal, o lo que me interesa ver es, bueno, si yo cambio en una unidad x, ¿cuánto me cambia y? O sea, la derivada de y con respecto a x, y ese es el beta 1, fíjense, o en este caso, si lo quieren hacer con el x2, la derivada de y con respecto a x2 es el beta 2. Lo cual, en otras palabras, lo que yo estoy viendo es cuánto cambia y cuando cambia x. O sea, al aumentar una unidad x2 y cambia beta 2 unidades. ¿Hasta ahí queda claro? Fíjense que en todos los casos yo modifico una variable x y el resto queda constante. Bien, vamos a lo más complejo que se dé en la parte práctica, que son los 4 supuestos que se tienen que dar para que el estimador sea MELI. ¿Qué es lo que significa de que el estimador sea MELI? Que sea el mejor estimador lineal insesgado. Ahora voy a explicar un poco de qué consta esto, pero lo que dice, digamos, en otras palabras, es que mi estimador es el mejor, ¿sí? En gran sentido, lo que yo quiero es que haya linealidad en los parámetros, es decir, que el efecto marginal, o sea, este, digamos, efecto, no tiene que depender del nivel de la X, o sea, tiene que ser, digamos, igual para cada nivel de X. El segundo supuesto que yo tengo que tener es el de exogeneidad estricta, es decir, que la esperanza de los errores para cada nivel de X sea cero. Y este es un supuesto recontra fuerte, porque es el que me va a decir si mi estimador es insesgado o no lo es. Después hay otro supuesto, digamos, entiendo que esto ya lo vieron en la teoría, pues estoy yendo rápido, pero el tercer supuesto es que la matriz x transpuesta por x sea inversible, es decir, que no haya correlación perfecta entre las variables, es decir, que la correlación entre x1 y cualquier otra x, o entre las x, no sea exactamente 1. ¿Puede ser 0,999999? Sí, puede ser, y la matriz va a ser inversible. El tema es que va a traer otros problemas que vamos a ver más adelante. Y por segundo, o por último punto, mejor dicho, es los errores esféricos, es decir, que la esperanza de los errores al cuadrado para cada nivel de x sea siempre igual, es decir, sea sigma cuadrado y no dependa del nivel de x, es decir, sea homocedástico. Y finalmente, que la covarianza entre las x, es decir, la esperanza de un error y con otro error totalmente distinto en cada nivel de x, sea cero, es decir, que no haya autocorrelación. Bien, no me voy a detener mucho, pero si yo hago, cómo, digamos, obtengo a los betas correspondientes, esto entiendo normalmente que ya lo vieron en la parte práctica, pero yo tengo y en función de x beta sombrero por el hecho de que yo no observo a toda la población, sino tengo una muestra más u, lo cual, si yo busco cuál es el mejor estimador, me da que los betas se obtienen como x transpuesta por x inversa, x transpuesta por y. Finalmente, lo que yo, digamos, obtengo es que bajo la condición de exogeneidad estricta, la esperanza de mi beta muestral es el beta poblacional, lo cual lo que yo estoy mostrando es que si se da que la esperanza de U condicionado en X es cero, que era uno de los supuestos que habíamos visto acá, si se me cumple eso, yo puedo ver que la esperanza de mi beta sombrero, es decir, que la esperanza de mi beta muestral condicionado en X es igual al beta poblacional. Hasta acá, una pregunta. Bueno, entiendo que van
siguiendo. Finalmente lo que yo voy a obtener es el error muestral. Esto es un repaso, lo cual la diferencia entre el beta sombrero menos el beta es x transpuesta por x inversa, x transpuesta por u, lo cual si yo quiero obtener la varianza de mi estimador, básicamente es la esperanza entre la diferencia del beta sombrero con la esperanza del beta sombrero. Lo que voy a obtener sin hacer toda la parte matricial que lo pueden buscar, es que la varianza de beta sombrero es en sigma cuadrado de x transpuesta por x inversa. Ok, voy a meterme un segundito esto, sí. O sea, el resto es un repaso de la teoría, pero durante el curso vamos a hablar si un beta es significativo o no lo es. ¿Qué es lo que significa esto puntualmente? O sea, si el beta es significativo es porque la X tiene importancia en Y. Si no es significativo es porque la X no tiene importancia en Y. En otras palabras, yo voy a plantear una hipótesis nula de un beta igual a 0 y una hipótesis alternativa de un beta distinto de 0. Por ejemplo, yo lo que quiero es, bueno, si muevo X, ¿cuánto me cambia ahí? Para ver eso, yo lo que voy a tener que ver es comparar mi estimador con su respectiva varianza y ver si el estadístico T es más grande o no que el estadístico T de tabla, para ver si es significativo o no. Por ejemplo, yo lo que quiero ver es si es significativo. Si es significativo es porque el beta estadísticamente es distinto de 0. Si no es significativo es porque el beta estadísticamente es igual a 0. Lo cual, en otras palabras, yo voy a comparar con un estadístico T con un estadístico de una tabla T con n-1 grados de libertad. Igual el stata se los hace todos solos, pero les comento de qué consta esto. Para digamos, hacer esto, lo que voy a hacer es beta sombrero menos beta dividido a raíz de la varianza de ese beta correspondiente y comparar con un estadístico T con n-1 grado de libertad. Por ejemplo, yo lo que quiero ver es si el beta es igual o no es igual a 0. Por ende, lo que yo voy a hacer es dividir el beta sombrero dividido la raíz de ese beta y compararlo con un estadístico con n-1 grado de libertad. Fíjense que en este caso, supongamos que mi beta es 1,15 y la raíz de la varianza es 5,5, yo lo que hago es dividir 1,15 dividido 3,15 y eso me va a dar un estadístico T y yo veo si está acá o si está dentro de la zona de no rechazo. Si estoy en la zona de no rechazo es porque mi estadístico no es significativo. Si estoy en la zona de rechazo, o sea, en las partes negras, voy a decir que mi estadístico sí es significativo. En gran sentido, lo que yo tengo que hacer es comparar mi beta y ver en qué parte de la distribución está mi estadístico T. Ok, finalmente lo que yo puedo comparar para no hacer todo este cálculo manual con cada uno de los betas es encontrar el p-value que me lo da solo el programa. No me voy a meter en la parte teórica, pero puntualmente lo que yo tengo que ver es comparar con un alfa. Por ejemplo, 0,05%, perdón, 0,05 o 5%. Si mi p-value es menor al alfa, yo tengo que rechazar hipótesis nula, lo cual si rechazo hipótesis nula, digo que es significativo. En otras palabras, si mi p-value es menor al alfa, voy a decir que es significativo. Si mi p-value es mayor al alfa, lo que voy a decir es que no es significativo porque no estoy rechazando hipótesis nula, lo cual voy a estar cayendo acá. ¿Hasta acá? ¿Queda claro? Perfecto. Voy a meterme en el programa Stata. Bien, pueden ver que le dejé en el Drive una base de datos, ahí la estoy abriendo en Excel. Una cosa que no dije, cuando se corte lo de la reunión, entran por el mismo link, ¿sí? Acá tienen 4 solapas. Primero tenemos una regresión simple, otra regresión simple, nuestra primera regresión múltiple y nuestra última regresión múltiple que es un poco más copada. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a empezar con un repaso de la regresión
simple, lo cual pueden verlo desde el Drive. Igual, digamos, está explicado el paso a paso. ¿Qué es lo que hace cada comando? Yo voy a ir línea por línea. Si tienen alguna duda o algo, me paran y yo explico nuevamente el caso. Ok, lo que hace el comando clear all es borrar todo lo que está en la memoria puntualmente. O sea, si yo tengo una base de datos cargada, ya previamente lo que hace es borrar todo lo que está en la memoria. Una de las diferencias que tiene Stata con lo que es R es que R puede tener varias bases de datos cargadas, sin embargo Stata puede tener una sola base de datos cargada. En ese sentido cambia mucho la estructura de la programación. Setmorov, ¿para qué sirve? En realidad esto es por comodidad, no cambia el resultado. Lo que hace es, bueno, cuando vos a Stata le das muchas funciones, cada tanto se traba y te pide que le pides que le toques espacio para que siga funcionando. Con el Setmorov corre todo de una sola vez, o sea, no es que se va tildando en cada línea. Eso está bueno si, por ejemplo, quieren dejar corriendo algo y se quieren hacer otra cosa, es como que el programa se queda corriendo. Bien, voy a importar la base de datos. Voy a hacerlo primero de manera manual para que lo vean. Desde Windows es exactamente igual. Tienen que ir a archivo, tienen que ir a importar. Y en este caso vamos a estar trabajando no con una base de datos de Stata, que se la conoce como DTA, sino como un archivo Excel. Por eso lo que yo voy a hacer es buscar ese archivo Excel y voy a importarlo. En este caso yo lo tengo en Dropbox. Y ahí voy a cargar esta base de datos. Fíjense, en gran sentido vamos a trabajar primero con la solapa ing_cons. Ahora fíjense que si yo importo esto, la primera observación dice ingreso y la segunda consumo. O sea, la primera columna dice ingreso y la segunda consumo. Sin embargo, esto es el nombre de la variable, por eso que yo tengo que ponerle acá, importame la primera fila como el nombre de las variables y ahí va a estar bien. Entonces yo acá desde Data Editor o Data Browser, yo puedo ver esa base de datos, ahí me está abriendo, fíjense que contamos con 13 observaciones con las respectivas variables y x. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Bien, si lo queremos hacer con la programación, fíjense acá, que acá ya me lo dejó escrito, lo cual yo lo que hice fue copiar y pegarlo, si no yo lo que puedo hacer es escribirlo directamente. Entonces yo pongo import Excel, la dirección donde está esta base de datos, la solapa que yo quiero importar. Y finalmente lo que yo le estoy diciendo es, bueno, poneme la primera fila como el nombre de las variables. Bien, yo voy a hacer primero un summarize o un resumen de la variable ingreso. Fíjense que acá me dice, bueno, tenés 13 observaciones, el promedio es 1476,92. Este es el desvío estándar, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para la variable consumo. Me dice 13 observaciones, este es el promedio, este es el desvío estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Fíjense que si yo toco zoom y el asterisco me va a dar un resumen, resumen de todas las variables que yo tengo. Fíjense que me los da todo en una misma salida, digamos. O sea, en vez de hacer zoom ingresos, zoom consumo, yo tomo zoom y el asterisco me da el resumen o el summarize de todas las variables. Con el comando br o browse, lo que yo hago es nuevamente ver la base de datos. Fíjense que acá tengo la variable ingreso y el consumo. Ahora vamos a ver cuál es nuestra variable y cuál es nuestra variable x. Ok, en gran sentido, lo que nosotros tenemos que pensar es cuál depende de quién. Y el ingreso no depende del consumo, pero sí el consumo depende del ingreso, lo cual podemos ver que el consumo es nuestra variable y el ingreso es nuestra variable x. Finalmente, yo lo que voy a hacer es lo que se conoce como scatterplot o nube de puntos, y se lo hace de la siguiente manera. Con el comando two-way scatter, lo que yo hago es, two-way es para gráficos, scatter lo que hace es puntualmente son puntos, y siempre va mi variable y luego la variable x. O sea, en este caso es un gráfico 2D, lo cual fíjense, yo pongo, haceme un gráfico de puntos entre el consumo, que es mi variable ahí, y el ingreso. Fíjense que acá me graficó
la nube de puntos, o sea, en este caso tenemos pocas observaciones, pero me graficó la nube de puntos. Este es un ejemplo que es de juguete en realidad, porque es una simulación, pero podemos ver la nube de puntos. Ok, ahora sí vamos a centrarnos en nuestra primera regresión, que en este caso es una regresión simple. Bien, para el comando reg yo lo que voy a tener que hacer es poner reg mi variable y mi variable x. En este caso no existe ninguna variable y o llamada i ni ninguna variable x, por ende me va a tirar error, pero se lo voy a mostrar. Fíjense, me dice, bueno, guarda que la variable i no la estamos encontrando, lo cual acá pueden ver cuál es el nombre de las variables. En este caso, yo voy a hacer una regresión del consumo, que es mi variable i, y el ingreso. ¿Qué me dice esto? Bueno, tenemos bastante info en esta salida. En primer punto, lo que nosotros acá vemos es la suma de los cuadrados del modelo, suma cuadrado de los residuos y suma cuadrado total. Ok, el número de las observaciones, 13, el estadístico F que ahora voy a contar, la probabilidad de que el estadístico F sea mayor que el de tabla, el famoso R cuadrado, el R cuadrado ajustado, y la raíz del digamos, error cuadrático medio. Bien, y finalmente lo que nos interesa es el beta, que en este caso, este es el beta 1, este es el beta 0, que es la constante, el desvío estándar de ese beta, el desvío estándar de la constante, el estadístico T, el p-value, que es lo que yo le comentaba, y un nivel de confianza al 95% para cada beta. Bien, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? En gran medida yo lo que voy a querer hacer es explicar el consumo en función del beta 0 más beta 1, que es la pendiente, y el ingreso. Esto me va a tirar error porque no es nada. Si yo lo tiro así, me va a decir, guarda que el consumo no es un comando, lo cual, si yo quiero anotar algo, lo tengo que hacer con el asterisco y la palabra. Entonces ahí ya me lo tira como que es una anotación. Bien, fíjense que en este caso el beta 0 es la constante, el beta 1 es la pendiente. ¿Y a qué teoría se les viene a la cabeza? Y básicamente es la teoría de Keynes de que el consumo está aplicado por el ingreso disponible, la propensión marginal a consumir y el ingreso autónomo. O sea que básicamente yo lo que... ¿Por qué digo esto? Por el hecho que yo no puedo tirar regresiones directamente, sino lo que tengo es tener teorías atrás que me muestre que lo que yo estoy haciendo está bien. En gran sentido, fíjense que el beta 0 lo que es mi consumo autónomo, beta 1 es la pendiente, o sea, es decir, la propensión marginal a consumir, lo que la propensión marginal a consumir es, bueno, si el ingreso sube en una unidad, ¿cuánto sube el consumo? Ese es el beta 1, porque es la definición de la pendiente en una regresión simple. Lo cual, bueno, vamos a analizar de qué consta esto. Fíjense que acá, si no queda claro algo, se lo dejé, digamos, escrito. Cualquier cosa pueden mandarme por el campus o les anoto mi mail personal. Se los anoto directamente en el chat, así lo copian cualquier cosa. Ahí pueden mandarme la consulta que ustedes quieran. Ok, acá se los dejé, igual yo se los voy a explicar paso a paso. Igual esto voy a subirlo para YouTube también. Bien, recuerden que cuando se corte lo del video este, entran por el mismo link. Bien, vamos a ver qué nos dice esta salida. En primer punto nos está diciendo que la pendiente es 0,6953. En otras palabras, lo que nos dice es, al aumentar un peso el ingreso o $1 el ingreso, básicamente depende en qué unidad esté esto. Supongamos que está en pesos, vamos a tratarlo todo en pesos para simplificar, pero al aumentar en un peso el ingreso, el consumo sube en 0,6953 pesos. O en otras palabras, lo que yo puedo decir es, si el ingreso sube en un peso, el consumo sube en 69 centavos. Ahora fíjense, si yo quiero hacer una cuenta, voy a tener que usar el comando display. Si yo hago el beta dividido la raíz de la varianza, es decir, el desvío estándar, que es esto,
me da 140,66 básicamente, que es el estadístico T. Este estadístico T lo voy a tener que comparar contra una tabla T con n-1 grado de libertad. Pues imaginan que en una regresión uno tira muchas regresiones, sería bastante tedioso el hecho de comparar con cada uno, por eso es que acá ya está el p-value. Lo que te está diciendo es que el p-value es 0,00. En este caso, o lo que se suele comparar es contra el 1%, es decir, contra 0,001, perdón, 0,01, o 5%, es decir, 0,05. En este caso, fíjense que el p-value es menor que 0,01 y que 0,05, lo cual yo voy a decir que es estadísticamente significativo. Entonces, el ingreso tiene, o sea, mejor dicho, el ingreso tiene incidencia en la aplicación del consumo. Yo no hablé nunca de, digamos, efecto causal, sino que tiene importancia sobre el consumo, que es significativo. Para explicar o no ese efecto causal hace falta teoría, porque si yo corro la cantidad de paraguas que se venden con la lluvia, yo lo que voy a decir, bueno, los paraguas causan lluvia por ahí. Y la relación es que no, es que es significativo, pero para poder hacer algo yo necesito teoría atrás, que lo que estoy haciendo está bien. Bien, con la variable, perdón, con el beta 0, que es la constante, es 415. Lo cual su estadístico T es 50,84 y su p-value es 0,000, lo cual sigue siendo menor que 0,01 y 0,05, lo cual voy a decir que el beta 0 o la constante, que es exactamente igual, es estadísticamente significativo. Acá yo puedo ver el intervalo de confianza para el ingreso y para la constante. Fíjense que este no es de consumo, sino de constante. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá yo les dejé, creo que salió en la regresión, cómo se interpreta. Ahora, ¿cómo se interpretaría esto? Bueno, nosotros sabemos que el modelo es básicamente esto. O sea, el consumo es 4,11 más 0,699 por ingreso. Lo cual lo que me está diciendo es cómo se lee esto. Vamos nuevamente a lo más importante, o digamos, un econometrista lo que hace es no tirar datos y que salga una regresión y ya está, sino analizar cuál es esa salida. Lo que me está diciendo esto, nuevamente lo recalco porque es como lo más importante, es al aumentar un peso el ingreso, el consumo sube en 69 centavos, o lo que mejor dicho, es al aumentar el ingreso en una unidad, el consumo sube en 0,69 pesos. Ahora, ¿qué pasa si el ingreso es cero? Fíjense, si el ingreso vale cero, es decir, la constante, permítanme dibujar, yo lo que tengo es el ingreso, el consumo y la nube de puntos, básicamente la línea donde la pendiente es 1 y acá 69, y acá es 4,11. ¿Sí? Lo cual, lo que yo estoy mostrando es, bueno, esta es la constante, es la ordenada al origen que me muestra cuánto vale Y, es decir, cuánto vale el consumo cuando la X es cero. ¿Hasta ahí se entiende? Lo cual yo lo que voy a estar mostrando puntualmente es cuánto es el valor esperado del consumo cuando no hay ingreso. Es decir, se me fue el nombre ahora, el consumo autónomo, ahora sí. Si el ingreso es cero, o sea, si no tenemos ingreso, el valor esperado del consumo es 411, lo cual esta regresión se puede leer como cuánto sube, perdón, acá lo que se lee es cuánto sube el consumo cuando sube el ingreso, y esto es cuánto vale el consumo en promedio cuando el ingreso es cero. ¿Hasta ahí se entiende? Lo que yo puedo ver también acá en la regresión
yo acá en el p-value veo los betas estadísticamente significativos de manera individual, o sea, si el ingreso es significativo, si el consumo es significativo. Yo lo que puedo ver es si el modelo es globalmente significativo, es decir, todos los betas, beta 0 y beta 1, lo cual eso yo lo voy a ver acá. Fíjense que en este caso yo también voy a comparar contra 0,01, 0,05. En este caso, a ser menor, digo que mi modelo es globalmente significativo. Si, por ejemplo, esto hubiese dado, escribo acá, si esto hubiese dado 0,12, lo que voy a decir es que mi modelo no es globalmente significativo ni al 10%, ni al 5%, ni al 1%. O sea que mi modelo no sirve para absolutamente nada, digamos, en gran sentido. Ahora, algo a tener en cuenta, en este caso sí es globalmente significativo, lo cual lo que me está diciendo es que este modelo tiene un poder, o que todos los betas tienen un poder, digamos, explicativo bastante interesante sobre I. Ahora, el R cuadrado lo que me está mostrando es qué porcentaje de mi modelo se adapta a los datos, digamos, verdaderos. El 99% de los datos, o mejor dicho, el 99% de los datos es explicado por mi modelo, ¿sí? Lo cual en gran sentido es recontra interesante. Cuanto más cerca de 100%, o sea, este digamos, indicador, el R cuadrado, va de 0 hasta 100, 0 porque no aplica absolutamente nada, 100% es que explica todo. En gran sentido lo que me está mostrando es que explica casi todo. Realmente esto es un ejemplo de juguete. Ahora, una cosa a tener en cuenta, que no sé si lo vieron sobre la teoría, pero se los adelanto, es que está el R cuadrado ajustado, por el simple hecho que a medida que uno pone más X, por ejemplo, ahora pongo otra variable más y otra, el R cuadrado sube. Sin embargo, para poder compararlo entre modelos, lo que tengo que comparar es el R cuadrado ajustado. En este caso es el mismo, pero no va a pasar siempre eso. Pero lo que sucede es, para comparar entre modelos de distinta cantidad de digamos, variables, lo que yo observo es que tengo que comparar el R cuadrado ajustado. Bien, hasta acá, ¿a una pregunta? ¿Va quedando claro? Porfa, contesten desde el chat, así voy entendiendo. Perfecto, genial. Si tienen duda, aunque sea la pregunta más pava, háganmela porque las dudas que ustedes tenían yo las tuve, así que créanme que aunque sea la pregunta más pava, pueden preguntármelo. Si quieren, pueden preguntármelo por el privado directamente, por si les da vergüenza. Pero sí, Tomás, dale, pregunte. ¿Querés que saque el micrófono? Dale, dame un segundo que te busco. Si se corta, recuerden que entran por el mismo link. Eh, Ahí te pedí para solicitar el audio, Ahí fíjate. está, Ahí está. gracias. ¿Cómo estás? Quería consultarte cómo hago si, por ejemplo, me piden para un intervalo de confianza en lugar de un alfa del 5%, un alfa del 1%. ¿Cómo se hace para calcular? ¿Con qué fórmula? Ok, bien. Eh, en realidad, acá es un poco complicado escribir, pero vos lo que vas a tener es el beta, que es el que vos ves acá, más menos, más menos el, el estadístico T, pero no este, sino el de tabla, o sea, 1,96 o 1,98 o lo que fuese, eso tienen de que buscarlo sobre la tabla con n-1 grados de libertad, y por la raíz de la varianza de ese beta, es decir, por el desvío estándar del beta. Entonces acá me va a dar, por ejemplo, es el beta 0,69 más, supongamos que el T es 1,96 por 0,04, eso me va a dar el intervalo superior y si le pongo menos me va a dar el inferior. ¿Se entiende? Igual, no sé si desde la regresión, si uno pone help y el comando, muchas veces
les da info, me parece que se puede cambiar eso. Te soy sincero, no le di mucha bolilla a cambiar el 95% porque la realidad es el más común, porque tener 99% el intervalo es mucho más grande, ¿no? Porque, o sea, imagínate que si yo te diga, si yo quiero con 100% de probabilidad que se va a encontrar el beta, bueno, te voy a decir entre menos infinito y más infinito, lo cual lo más común es tener al 95%. Si lo querés hacer manual, es hacerlo con el beta más menos el t por la raíz de la varianza de ese beta, es decir, por el desvío estándar. ¿Se entiende? Perfecto. Ok, cualquier cosa pregunten. Bien, a ver, vamos a probar. Gracias, Nahuel. Vamos a probarlo. Exactamente, mirá, ahí está. Ahí te da con un 90%. Vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo 100%, entiendo que me va a tirar error. Sí. Vamos a poner 99.9. Ahí fíjense que ya la historia cambia. Igual. Guarda que acá pusieron al revés, ¿eh? Es siempre la variable y primera, si después x, ¿eh? O sea, guarda con eso porque si yo tiro lo que tiré recién es la regresión del ingreso en función del consumo. Y en realidad yo lo que quiero hacer es el consumo en función del ingreso. O sea, digo como para que no arrastren, digamos, el error. Acá me lo estaría dando al 99,99%. Fíjense como, si bien yo estoy dando un intervalo bastante grande, o sea, casi 100% de alfa, perdón, de 1 menos alfa, fíjense que el intervalo es bastante chiquito, lo cual lo que me está mostrando es que es significativo, porque si me hubiese dado entre menos 5 y menos 10, bueno, ya guarda porque te está dando un intervalo bastante grande. Acá te está dando bastante chico. Bien, acá ya guardé el video de la primera parte. Ok. Sobre la interpretación de todo esto, ¿quedó claro? Ahora lo que voy a meter es, supongamos que yo quiero hacer una predicción de I, es decir, intentar tener mi I estimada, es decir, hacer X por esto más el beta 0 me va a dar I estimado. O sea, fíjense de que la I estimada me da, lo que debería hacer es que el consumo estimado es 411,55 más 0,69 por el ingreso, donde cada, digamos, ingreso tiene su respectivo valor, lo cual yo voy a tener que hacer eso por esto, por esto, por esto y por cada una de las observaciones. Sin embargo, para no hacerlo manual, yo lo que hago es con el comando predict, le voy a poner el nombre que yo quiero. En mi caso, le puse consumo-estimado, pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Fíjense que ahora corro esto y voy a ver la base de datos con el comando br o haciendo clic acá. Fíjense que acá lo que voy a obtener es el ingreso, el consumo, o sea, esta es mi variable X, esta es mi variable Y y esta es mi variable Y estimada. Fíjense cómo se parecen bastante. O sea que cuando uno tiene, bueno, acá hay un error, pero, no, cuando uno tiene un ingreso 1000, el consumo es de 1100,06 y yo le estimo 1111,28, fíjense que es bastante parecido. Al tener 1200, el consumo es de 1269. Voy a responder lo que preguntó Nahuel, que es recontra interesante. El predict yo lo hago sobre la última regresión que yo corrí. O sea, si yo corrí muchas regresiones, el predict me lo hace sobre la última. ¿Sí? Vuelvo al punto de antes, pero supongamos que yo tengo un ingreso de 1300, el consumo de 1302 y yo estimo que es de 1319. Y así con cada uno. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es hacer un gráfico que sea unos puntos entre consumo y el ingreso, fíjense, variable Y, variable X,
estos son los puntos que habíamos hecho antes, y una línea que va a ser la de mínimos cuadrados clásicos, que fue la regresión, entre la variable y estimada y el ingreso. ¿Sí? O sea, esta es la variable x, fíjense que la variable x es exactamente igual. Lo que cambio es que acá estoy haciendo consumo estimado y acá estoy haciendo consumo. O sea, esta es la variable y, esta es la variable y estimada. No, lo del inglés, no. Fíjense que acá yo le pongo predict, digamos, estimado, vuelvo al punto, corro la regresión. Lo que yo hago acá es ponerle, digamos, predict y el nombre que yo quiera. Yo le puedo poner Fede y me va a crear una variable que se llame Fede, que es la misma que la de consumo estimado. O sea, yo lo llamé consumo estimado porque yo le di el nombre, pero le pueden poner cualquier nombre. Lo que le da el comando justamente es el nombre predict. ¿Se entiende? O sea, predict y el nombre de la variable que ustedes quieren. Yo le puse el de consumo estimado como para recordar. O sea, está bueno ponerle los nombres lo más cercano a lo que uno quiere realizar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Vuelvo a lo de la gráfica. Fíjense que voy a graficar la nube de puntos, mi variable y, mi variable x, y una línea que sea mi variable y estimada y el ingreso. Acá fíjense que me lo graficó, fíjense que la línea pasa por los puntos, fíjense que la línea son los valores estimados y los valores observados son los puntitos azules. Lo cual fíjense que la pendiente, bueno, es de 0,69 y la ordenada al origen es más o menos 411, que bueno, si uno sigue la línea esta, llega al 411 del eje Y, digamos. ¿Se entiende hasta acá? Lo que podemos ver es que la línea pasa por los puntos. No me voy a detener mucho más, voy a hacer una cosa más. Lo que yo voy a predecir es el error. Yo lo voy a llamar a la variable error, pero le pueden poner el nombre que digamos, ustedes quieran. Y ahora, ¿cómo le digo al programa que quiero justamente, no la predicción, sino el, digamos, error? Con coma recid, porque si yo no le pongo nada, me va a dar la variable y estimada, pero yo le pongo recid, me va a dar los residuos, que básicamente es la diferencia de i menos la i estimada. O sea, es la diferencia entre el consumo menos el consumo estimado. Fíjense que si yo lo hago manual, yo lo que debería hacer es este menos este, que en este caso hago 1106 menos 1111, lo cual me da 5,28. ¿Sí? Pero con el programa o con el comando, este me lo hace automáticamente. Ahora, ¿cuál es uno de los supuestos de Gauss-Markov? Que la esperanza de los errores es igual a 0. Y para eso vamos a pispearlo. Vamos a hacer zoom y la variable en este caso se llama así. Fíjense que me dice que el promedio es menos 3,67 por e a la menos 8, lo cual es prácticamente 0. ¿Sí? Incluso yo lo que puedo hacer es un histograma de los errores. Fíjense que como hay pocas observaciones, no se puede ver bien, pero básicamente el promedio es prácticamente 0. ¿Sí? Ok, hasta acá de la regresión simple. ¿Alguna pregunta? Ok. Hay otro ejemplo de la regresión simple. Yo no me voy a detener ahora. Si queda tiempo, vuelvo. Con el tiempo estamos bien, pero por las dudas voy a irme, porque la clase está sobre regresión múltiple y hasta ahora vimos la parte simple, digamos. Vamos a ir a la regresión múltiple y si quedan dudas, vemos otro ejemplo más de la regresión simple. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar y voy a borrar todo lo que está en la memoria. Yo puedo copiar y pegar acá o directamente seleccionar y tocar do y ahí me borra todo lo que está en la memoria. Ok,
nuevamente borro todo lo que está en la memoria. Fíjense que ya no tengo más la base de datos, ya no me aparece más. O sea, ya no me aparecen más las variables que me aparecían acá. Lo cual con el clear all lo que hice fue borrar todo lo que está en la memoria. Voy a poner el setMore off para que no se me tilde en cada comando. Lo que voy a hacer es importar la base de datos que se llama base de datos, que es la que tienen ustedes, la solapa regresión múltiple. Vamos a verla en el Excel. Es esta, donde tengo variable x1, x2 y, perdón, tengo variable y x1 y x2. Y le digo que la primera observación es el nombre de la columna. Ahí fíjense que ya me cargó la base de datos, lo cual tengo variable i, x1 y x2. Bien, fíjense que acá lo que voy a tener es la base de datos y x1, x2. Yo nuevamente lo que voy a hacer es con el comando zoom y el asterisco es mostrarme un estadístico de todas las variables. Si yo le pongo acá y nada más, me va a dar las estadísticas o el estadístico de i. Si yo le pongo el asterisco, me va a dar de i, de x1 y x2 porque son todas las variables. ¿Qué me dice esto? Tengo 10 observaciones de cada uno, el promedio de i es 6, el promedio de x1 es 5,5, el promedio de x2 es 7, sus respectivos desvíos estándares, el valor mínimo y el valor máximo. Bien, vamos a ver ahora la matriz de correlación de i, x1 y x2. Acá lo que me está diciendo es, mirá que tenés 10 observaciones, o sea que la matriz de correlaciones se hace en base a 10 observaciones. Ok, en la diagonal principal lo que voy a tener es la correlación de la variable con ella misma. Es decir, la correlación de i con i es la misma variable, o sea, es 1, porque es la correlación de i con i. O sea, si yo muevo i, ¿cuánto sube i? Bueno, es la misma variable, lo cual si yo muevo i por construcción se va a estar moviendo i también. Acá lo que me está mostrando es cómo se mueve x1 con x1, es decir, la correlación de x1 o la relación de x1 con x1 es 1 y la relación de x2 con x2, lo cual es 1. Lo cual en la diagonal principal siempre le va a dar 1 por el simple hecho que es la correlación con esa misma variable o con ella misma. ¿Sí? Ok, acá lo que me muestra es la correlación entre x1 e y, fíjense que es bastante alta. Recuerden que la correlación no va de 0 a 1, sino va de -1 hasta 1, lo cual en otras palabras, -1 es que hay una correlación negativa perfecta y 1 es una relación positiva perfecta. En este caso lo que yo estoy viendo es que x1 e y tienen una correlación bastante alta y positiva. O sea, cuando sube y, sube x1 y cuando sube x1, sube y. ¿Sí? Ok. El tema de la relación entre y y x2, fíjense que es negativa. Al subir x2, baja y, o al subir y, baja x2. O sea, hay una relación inversa entre x2 e y. Sin embargo, la relación entre x1 y x2 también es negativa. Fíjense que es bastante alta, 0,86. Es decir, al subir x1 baja x2 o al bajar x2 o al subir, digamos, la variable x2, x1 hace lo contrario, hay una relación inversa. ¿Hasta ahí se entiende? Supongamos que a mí lo que me interesa no es la correlación, sino la matriz de varianzas y covarianzas. Es exactamente igual el comando, pero la diferencia es que yo le voy a tener que poner coma cov, ¿sí? Para que me dé la matriz de varianzas y covarianzas. Fíjense que en la diagonal principal me va a dar las varianzas. Fíjense, por ejemplo, acá. Acá lo que me está diciendo es que el desvío estándar de I es 2,90. Y acá lo que me está diciendo es que la varianza es, es 8,44. Si yo hago la raíz de este,
2,90, que es básicamente el desvío estándar. O sea, en la diagonal principal me va a estar dando la varianza, que si yo le aplico la raíz a cada uno, me va a dar el desvío estándar. ¿Bien? Y en la diagonal, y fuera de la diagonal principal, me va a estar dando la covarianza entre las variables. Es decir, por ejemplo, la covarianza entre y x1 es 12,11. La covarianza entre y x2 es menos 10. ¿Sí? Bien, vamos a hacer entonces todas las gráficas. Lo que tiene, digamos, Stata que no tiene, o mejor dicho, lo que no tiene, digamos, Stata es que no se puede hacer gráficos 3D. Eso es un problema, lo cual en otros programas sí se puede ver gráficos en 3D. En Stata no. Eso es un problema. Hay un comando que se puede instalar para hacer gráficos en 3D, o sea, es como un add-on de que se instala. Sin embargo, es poco intuitivo y los gráficos no son para nada lindos. Ok, entonces lo que no me queda otra es hacer gráficos cruzados, es decir, hacer primero una relación entre y x1, vamos a ver qué da. Fíjense que esta es la relación entre y x1, hay una relación positiva. Una relación de y x2, fíjense que en este caso es negativa. Al subir x2 y baja, y unos gráficos de x1 y x2. Fíjense que acá también parece una relación negativa. Sí, decime, Tommy. ¿Querés que te ponga el micrófono? Dame un segundo que te busco. Listo, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi duda es sobre las dos matrices, la primera que es sin COV y la segunda que es COV. Sí. Ah, no, perdón, me entendí mal, pensé que no, deja, lo volví a leer el comando y ya la entendí. Qué bueno. ¿Sí? Bueno, Sí, cualquier cosa, si quedan dudas, pregúntame, que no hay ningún problema. ¿Sí? dale, gracias. No, por favor. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya vimos todos los gráficos, vamos a hacer la regresión. Recuerden que es reg, variable y, x, y acá con la diferencia que habíamos visto antes, que en vez de tener una x, vamos a tener más de una x, lo cual es exactamente igual. Fíjense que acá lo que voy a estar poniendo es la regresión de y, x1 y x2. Una cosa que por ahí es un comentario pavo, pero si les pasa en la práctica, fíjense que acá y está con mayúscula. Fíjense que si yo le pongo minúscula, me va a tirar error. O sea que Stata se da cuenta la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si uno tira una regresión y x1 y x2, tiene que escribirlo exactamente igual, o sea, minúscula, mayúscula o como corresponda. Ok, ahí tenemos nuestra primera regresión múltiple. Fíjense que esto me da algo más o menos así. La constante es 5,41. La pendiente de x1 es 0,44. La pendiente de x2 es menos 0,26. ¿Sí? O sea, esta es nuestra salida. Vamos a la parte más fácil. Igual esto, créanme, que es bastante sencillo. ¿Qué es lo que me indica esto? Vamos primero con la constante. ¿Es significativa? Sí, es significativa porque el p-value es menor a 0,05, lo cual, o menor a 0,01. Lo que me está diciendo es que es significativo al 1%, ¿sí? Lo cual la constante es significativa al 1%. Yo igual se los dejé escrito acá. Acá. ¿Qué me indica esto? Bueno, ¿cuánto es el valor esperado de i cuando x1 y x2 son 0? O sea, fíjense, recuerden que la salida lo que me está mostrando es esto. Si x1 es 0 y x2 es 0 es porque se anula todo esto. Y el valor esperado promedio de i es 5,41. O sea, cuando x1 y x2 valen 0, el valor esperado de i es 5,41. ¿Hasta ahí se entiende? Y es significativo. Y este es el intervalo correspondiente. Bien,
Ahora vamos a analizar x1. ¿Cómo se interpreta esto? Recuerden que lo que estamos analizando ahora es, si yo quiero ver cuánto cambia cuando cambia x1, hago la derivada de todo esto cuando cambia x1 y me va a dar este beta. O sea, la derivada de y con respecto a x1 es esto. En otras palabras, lo que yo estoy viendo es cuánto cambia y cuando cambia x1. ¿Cómo se lee esto? Al aumentar una unidad x1 y aumenta en 0,44 unidades. ¿Se entiende? Siempre y cuando mantengo constante x2, o sea, manteniendo constante x2, ceteris paribus x2, al aumentar una unidad x1 y aumenta en promedio 0,44 unidades. ¿Cómo leo el x2? O sea, y acá, perdón, es significativo al 1% porque esto es menor a 0,01. ¿Sí? Ok. Vamos al x2 ahora. ¿Qué es lo que me está diciendo? Manteniendo fijo x1, al aumentar en una unidad x2 y disminuye, fíjense que está con menos, al aumentar una unidad x2 y disminuye en 0,26 unidades. Ahora, ¿esto es significativo? Bueno, fíjense que el p-value es 0,62, perdón, 0,062, lo cual es mayor a 0,01 y o 0,05, lo cual no es significativo ni al 1 ni al 5, pero sí es menor al 0,01, perdón, 0,1, lo cual lo que me indica es que el x2 es significativo al 10%, pero no es significativo ni al 5 ni al 1. ¿Se entiende eso? Nuevamente voy a interpretar el resto de, de las salidas. Lo que puedo ver es que mi modelo es globalmente significativo por el simple hecho que el p-value del estadístico f es 0,00000, lo cual es estadísticamente significativo. El r cuadrado es 0,9576, en otras palabras es del 95,8%, un modelo nuevamente que es de juguete, por el simple hecho que en la práctica no les va a pasar esto que su modelo explica el 95%, lo cual, bueno, es un modelo que es de juguete, ¿no? Porque yo simulé todos los datos para que podamos tener datos, digamos. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? Aunque, vos decís este p-value, o sea, en realidad lo voy a graficar. Lo que no lo tenemos acá, esperen que lo voy a poner de otro color porque no sé si se logra ver bien. O sea, en realidad, el -2 no es el corte en realidad. Por el simple hecho que vos lo que tenés como corte es un estadístico T con n-1 grado de libertad. ¿Sí? Lo cual, vos lo que tenés es, igual lo voy a repasar por si quedó duda y alguien le da cosa a preguntar, tenemos la hipótesis nula, que es no es significativo, el beta es igual a 0, la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa del otro lado. Acá vos lo que tenés es 0, lo cual esto puede estar acá o acá, ¿sí? Lo que vos tenés que comparar el estadístico T es buscar en tabla el estadístico con T-1 grados de libertad. Fíjense que en este caso tenés que buscar 10-1, un estadístico con T con 9 grados de libertad. ¿Sí? O sea, en gran sentido deberías buscar en la tabla T, bastante similar a la tabla normal, deberías buscar cuánto es el estadístico T. Por ejemplo, acá me da, no sé,
1,96. Tiro cualquiera, ¿eh? Menos 1,96 y como la distribución es simétrica, 1,96. En este caso estaría acá. Igual hay que ver cuánto es el verdadero valor de esto. ¿Sí? Me puede llegar a ser, sí, yo lo tiro a recontra ojo, sí. Igual, a ver, no lo van a, digamos, en la parte práctica, en su vida cotidiana, no lo van a hacer nunca. Por el simple hecho que lo que se mira puntualmente es el p-value. O sea, con el p-value yo miro todo si es significativo o no lo es. Por el simple hecho, ¿por qué digo esto? A ver, vamos a probar. Eso es una buena pregunta. Me pregunta Nahuel. Si corro una regresión y con x2 te da el p-value 0,00. ¿Puede ser? Vamos a probarlo. Sí, fíjense. Lo que pasa, esto es un problema. Fíjense que hay que ver cómo se construyó esto. Porque si yo tiro una regresión de y con x1, también me da significativo. Fíjense que, o sea, fíjense acá, el r cuadrado ajustado me da 0,91 con reg y x1, 0,82 reg y x2, y finalmente si tiro reg y x1, x2, o sea, todo el set, me da 0,94. Claramente te vas a quedar con este porque el r cuadrado ajustado es mayor. Pero en otras palabras, fíjense que tampoco cambia tanto, ¿no?, la significancia. No es que acá te da 0,70 veces, no, mirá, no es significativo ni al 10%. O sea, digamos, en gran sentido se da, y esto, ¿por qué digo esto? O sea, en gran sentido se da, fíjense que la correlación entre x1 y x2 es bastante alta, negativa pero alta. Generalmente cuando las variables x se correlacionan mucho, es decir, hay una multicolinealidad alta, puede ser que esté en juego la significancia de alguna de los estimadores, digamos. ¿Se entiende? O sea que si yo lo corro y en función de x2, seguramente, o puede ser que no me dé significativo. Sin embargo, el verdadero modelo que yo creé era esto. Y fíjense que el R cuadrado ajustado es mejor este que si corro reg y con el x2. ¿Pero por qué se da? Porque seguramente la correlación entre x1 y x2 es alta y eso hace que se hinche la varianza, o que se infle, mejor dicho, y hace que puede que no me dé significativo algo. ¿Sí? Perfecto. Bien, el mismo comando voy a predecir mi y estimada. Recuerden que yo le pongo acá el nombre que yo quiero, lo que me da el verdadero valor, o sea, lo que me dice el comando es el comando predict. Predecime, y acá le puedo poner, si yo quiero, Fede, pero bueno, vamos a dejarlo estim. Yo lo que hago generalmente es guardarlo con nombres que entienda qué es lo que estoy haciendo, porque si yo hago una rutina acá y la quiero abrir dentro de 20 días, ya no me voy a recordar si yo la llamé Fede o qué era Fede. En cambio, si yo le pongo estim, bueno, suena intuitivo de qué es. Bueno, gracias por el comentario. Acá lo que me están diciendo es, lo hiciste sobre la última regresión. Exactamente, esto está mal porque yo lo hice sobre la última regresión. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es dropear. Fíjense que acá tengo estim. Si yo quiero crear otra estim, me va a decir, guarda que ya existe estim. Voy a borrarla. Fíjense que yo voy a escribir drop y el nombre de la variable. Fíjense que me va a desaparecer de acá. Ahí drop estim. Desapareció, ahora sí la puedo crear. Pero para eso voy a tener que hacerlo sobre esta regresión. Muchas gracias por el comentario. Reg y x1 y x2. Ahora sí hago estim. Finalmente lo que voy a hacer es ver, acá tengo la variable y, la variable x1 y x2 y la variable que yo llamé estim. Fíjense que x1, x2, por ejemplo, cuando x1 vale 8, perdón, cuando x1 vale 1, cuando x2 vale 8, la verdadera y vale 3. Y bajo mi modelo,
me da que es 3,72. ¿Sí? En este caso, x1 vale 2, x2 vale 14, la verdadera y vale 2, lo que yo estimo vale 2,56. ¿Se entiende? Así yo puedo ver cómo se relaciona I con I estimada. Inclusive, yo lo que yo puedo hacer es un gráfico entre la I y la I estimada. A ver cómo se llevan, ¿no? Fíjense, lo que voy a tener en el eje X es la I estimada. Ah, esperen que me confundí. Fíjense que acá puse I en minúscula. O sea, en este caso la I verdadera es I en mayúscula. Ahí está. En el eje en el eje X voy a tener la I estimada y en el eje Y voy a tener la I observada. O sea, el verdadero valor acá y el valor estimado acá. Lo cual puedo ver que es, bueno, que hay una relación buena, o sea, parece bastante lineal. Lo cual, por ejemplo, acá vale el verdadero valor es 12 y yo estimé este valor. Acá el verdadero valor es 8 y yo estimé 8 con algo y 8 con algo. O sea, dentro de todo le estoy pegando bastante bien a los datos. Hasta ahí queda claro. Una cosa es cuando se corte entran por el mismo link. ¿Sí? ¿Hasta acá una pregunta, algo? ¿O vamos para la próxima regresión? Tampoco queda mucho y si queda tiempo vemos una regresión simple más. ¿Alguna pregunta, algo? Ok. Voy a un segundo ejemplo sobre regresión múltiple. Voy a borrar todo lo que está en la memoria. Nuevamente pongo setMoreOf. Y ahora lo que voy a importar desde el archivo base de datos, una solapa que se llama Mincer. Ahora voy a explicar qué es. Y le digo que la primer dato o la primera observación es el nombre de la variable. Ahí abro la base de datos y fíjense de qué consta. Esta base de datos tiene salario, edad y experiencia. Hay algo que se llama modelo de Mincer o ecuación de Mincer, que lo que se intenta ver es explicar el salario en función de la edad, de la experiencia y el nivel educativo, entre otras variables. En gran sentido, lo que yo quiero ver es, bueno, aún controlando por la edad y por la experiencia, ¿cuánto aumenta el salario cuando aumenta el nivel educativo? Por el simple hecho que lo que se espera es que a mayor nivel educativo, mayor es el salario, por el simple hecho que me imagino que ustedes están estudiando porque quieren mejora salarial. Ahora, lo que yo quiero ver es, aún controlando por todas las características, experiencia y edad, ¿cuánto aumenta por el nivel educativo? Yo no lo voy a hacer por el nivel educativo, pero si básicamente es, digamos, exactamente igual. Cuando veamos variables dummies, o sea, vamos a ver, en la próxima clase, si mal no recuerdo, en el cronograma está Tomás, van a ver un poco más sobre regresión múltiple. Después, en alguna clase mía, vamos a ver EPH, y en otra clase mía vamos a ver, digamos, modelos con variables discretas, que ahí sí voy a meterme sobre la regresión múltiple con el nivel educativo, pero mientras tanto voy a hacer como que no existe eso. Pero la ecuación de Mincer, en gran sentido, lo que intenta explicar es el salario en función de las características personales del individuo. Ok. Bien. Acá, en nuestro caso, vamos a explicar el salario en función de la edad y de la experiencia. Fíjense que es una regresión múltiple. Bien. Vamos a hacer un summarize de los datos. Fíjense que tenemos 127 observaciones. Ya la regresión es un poco más copada porque tenemos un poco más de datos. El promedio del salario es 3.104,51. Este es el desvío estándar, el valor mínimo y el valor máximo. La edad, 127 observaciones. Edad promedio 38 años. Edad mínima 18, edad máxima 65. Este es el desvío estándar. La experiencia, el promedio es 16 años de experiencia, más o menos. Este es el desvío estándar. Valor mínimo 8, 44 valor máximo. Acá, bueno, ahora me estoy dando sobre el error que la experiencia es negativa.
vamos a ver de qué consta la experiencia. Por el simple hecho que, ahora yo me estoy dando cuenta de esto, es que hay variables con signo menos. Eso es un problema porque la experiencia nunca puede ser negativa. Podemos hacer dos cosas. O dejarlo todo como está, o puedo borrar los que son negativos. ¿Sí? Si borro los que son negativos, todo lo que está acá es como que no va a dar igual. Vamos a dropear, vamos a borrar los que son negativos. O, mejor dicho, vamos a dejarlo así y después vemos cómo hubiese dado si saco todos los negativos. ¿Sí? Esto es porque cuando simulé el dato de la experiencia, yo me confundí. Ok. Entonces, acá ya nos dimos cuenta de un pequeño error, que la experiencia es negativa. Vamos a dejar todo como está y después de última, si queda tiempo, dropeamos todos los negativos. Voy a hacer un gráfico que sea salario y edad. Fíjense que lo que me muestra esto es, a medida que la edad sube, el salario sube. ¿Se ve? Hay una relación positiva. Y ahora, entre la experiencia y el salario. En todo caso, fíjense que si yo saco todos los negativos, debería sacar todos estos, o sea, este cuadradito. Por el simple hecho que la experiencia nunca puede ser negativa. ¿Sí? Bien. También lo que voy a hacer es tirar la correlación entre las variables. En este caso me da que entre salario y edad 0,96, experiencia y salario 0,97 y edad y experiencia 0,98. Fíjense que la correlación entre experiencia y edad es alta y suena lógico, ¿no? Porque a medida que la edad sube, más experiencia tenemos, lo cual hubiese dado raro si la relación o la correlación hubiese sido negativa. Bien, ahora sí vamos a meternos en la regresión. Voy a poner regresión, variable i, en este caso lo que yo quiero explicar es el salario, en función de la edad y la experiencia. Si saco las observaciones de la experiencia menores a 0, también saco el resto. Ahora lo vamos a ver, sí. Entonces voy a hacer esta regresión. Fíjense que lo que me dice esto. Edad, experiencia, constante. Nuevamente nuestra regresión es el salario, edad y experiencia. Bien, vamos a ver cómo se interpreta la constante. Supongamos que la experiencia es 0 y la edad es 0. ¿Cuánto es el salario estimado? 3.020,50. Suena ilógico que la edad sea 0, pero bueno, es la construcción sí del modelo. ¿Sí? Entonces, si la edad es 0 y la experiencia es 0, el valor esperado del salario es 3.020. ¿Sí? Ok. El tema de la edad, ¿cómo se lee? Por cada año de edad que yo tengo más, el salario sube en 1,23 pesos. O sea, por cada año de edad cumplido, el salario sube 1,23. Supongamos que yo ahora tengo 27 años. Mañana paso a tener 28, mi salario subió 1,23, siempre y cuando la experiencia se queda constante. ¿Se entiende eso? O sea, al aumentar la edad y la experiencia se queda constante, el salario sube en 1,23. Ahora, al subir un año de experiencia, el salario sube en 2,18. ¿Sí? En este caso, fíjense que los tres son significativos al 1%, porque el p-value es menor que 0,01. ¿Se entiende? O sea, que la edad tiene poder explicativo sobre el salario, la experiencia tiene poder explicativo sobre el salario, y el beta 0 es como la digamos, ordenada o la constante que explica el salario cuando la edad y la experiencia son 0. También veo que mi modelo es globalmente significativo.
el R cuadrado ajustado es 0,9485, es decir, que mi modelo explica el 94,85% de los datos. Esto nuevamente es un modelo que es de juguete. Cuando veamos en EPH y queramos hacer esta regresión con datos reales, nos vamos a dar cuenta de que el R cuadrado no pasa del 17%. ¿Por qué pasa esto? Por el simple hecho que el salario sobre la vida real no está explicado por estas dos variables nomás. Hay muchísimas variables más, incluso variables que no son observables, por el simple hecho, por ejemplo, qué tan inteligente es la persona, por el simple hecho que yo no puedo medir, digamos, el IQ de la persona, porque no le va, como que no hay, digamos, un encuestario a decir, bueno, ¿qué tan inteligente sos vos del 1 al 10? Y bueno, que la realidad es que eso tendría un sesgo, porque todos se van a estar sobreestimando. Incluso por ahí te puedes subestimar, sos recontra inteligente y decir, no, mirá, yo me considero del 1 al 10, 2. O por ahí es un 5 y te dicen, no, yo me considero un 8. Y la realidad es que esas cosas que son de autopercepción son un poco complejas. Y sin embargo, la inteligencia o la habilidad es un factor que sí explica esto. ¿Sí? Lo cual, bueno, es como que hay muchas variables que no se pueden ver. Pero en simple, este modelo que es de juguete, lo que podemos ver o lo que nos interesa es cuánto cambia el salario cuando la edad cambia y cuánto cambia el salario cuando la experiencia cambia. ¿Se entiende cómo se leen los betas estos? Fíjense que todo es significativo al 1%. Nuevamente, el modelo es globalmente significativo. ¿Sí? Y sus respectivos partes. Ok, voy a predecir y estimada. Ahí lo vemos. No tenemos salario, edad y experiencia. Por ejemplo, cuando la edad es 38 y la experiencia es 13, el salario es de 3.110. Sin embargo, yo estimo de 3.095. Recontra cerca. Y así con cada una de las observaciones se puede ver. ¿Sí? También lo que yo puedo hacer es hacer una nube de puntos entre las variables que yo estimo y el verdadero valor. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que hay una relación bastante lineal, lo cual lo que nos muestra es, por ejemplo, el puntito este. El verdadero valor era de 3.050 y yo estimé algo de 3.030 más o menos. Lo cual fíjense que lo mejor sería que esto sea una línea perfecta por el simple hecho que lo que yo estimo es lo que es. Sin embargo, en la práctica no les va a pasar eso, porque como que el error juega, digamos, un error, ¿no? Juega un papel importante, perdón. Ok, ahora voy a pensar en algo. Y esto es bastante copado. Lo que me está mostrando hasta acá es, dejando fija la experiencia, yo voy a tener edad y el salario, ¿sí? Y lo que me da es una línea recta. A medida que la edad sube, el salario sube. O sea que tiene una forma lineal perfecta, ¿no? Ok. Ahora, lo que me está diciendo esto es, bueno, a los 18 años, yo voy a cobrar, perdón, 18 años, yo voy a cobrar, o el valor esperado sería acá, y a mis 70 años, yo voy a cobrar acá. Uy, esperen que me pasé. Créanme que es complicado dibujar acá. Voy a cobrar acá. O sea, como esto es una línea recta, esto termina en el infinito, ¿no? O sea que a mis 100 años, yo voy a cobrar acá. O sea, por cada edad que yo pase, más voy a cobrar. Lo cual es un poco más complejo, ¿no? Porque es raro que una persona de 100 años cobre más que una persona de 45 años, donde la productividad óptima está entre los 40 y los 50 años. Lo cual yo lo que les propongo es veamos si hay una forma funcional que no es así, o sea, no que sea una línea recta, sino que sea una cuadrática. Algo así como, en vez de que sea una línea recta, que es lo que yo veo en la regresión esta, sino cómo creen que va a ser el salario.
¿Así o así? Bueno, seguramente que la forma funcional sea así. Cuando vos sos joven, el salario es bajo. Cada vez que vas cumpliendo años, el salario sube hasta un punto donde te vas volviendo menos productivo y a medida que vas creciendo, tu edad, o sea, cada vez que tu edad sube, tu salario estimado baja. ¿Se entiende digamos, el efecto este? ¿Sí o no? Confírmeme eso, si no lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Ok. Si no se entiende, díganme. Ok. Una cosa que hay que tener en cuenta. Para hacer esto, yo lo que voy a tener que hacer es incorporar en la regresión edad y edad al cuadrado. ¿Sí? Si esto es positivo y este es negativo, lo que me da la forma funcional es el del cuadrado, lo cual esto me da así. Si esto es positivo y este es negativo, esto va a dar así. Lo cual yo lo que espero es que la edad al cuadrado sea negativa y la edad sea positiva, para que tenga esta forma funcional. O sea, a medida que la edad sube, el salario sube hasta un punto donde después empieza a caer. ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es generar una variable que se llama edad-2. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y va a ser edad al cuadrado, o sea, edad por edad. Básicamente, fíjense que acá tengo esta nueva variable, que es edad por edad, 38 por 38, 1444. Y así con cada una de las observaciones. ¿Sí? Y ahora sí voy a meterlo en la regresión. Fíjense que esto es una regresión múltiple nuevamente porque tengo la regresión del salario en función de la edad al cuadrado y la experiencia. Ok, acá, ¿qué me está marcando esto? Bien, en primer punto lo que yo veo es que el signo de edad al cuadrado es el esperado y el signo de la edad es el esperado. Sin embargo, lo que me está mostrando es que no es significativo. O sea, edad al cuadrado no es significativo. O sea, que no hay un efecto no lineal en la edad. O sea, no hay un efecto no lineal en la edad. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto se da puntualmente porque los datos fueron inventados y yo no le puse este efecto no lineal. Ahora, cuando veamos en EPH o cuando querramos usar datos reales, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos sí hay un efecto de concavidad, digamos. O sea, hay un efecto de parábola, digamos. Ahora, ¿qué me está mostrando esto? Es que la experiencia es significativa, la edad es significativa al 5 y al 10%, pero no el 1%, y no hay efecto no lineal. Ahora, en gran sentido, estaría mal que yo deje la regresión de este modo, por el simple hecho que estoy agregando una variable extra, que en este caso es edad, al cuadrado, donde no me suma nada y me quita grados de libertad, digamos, en gran sentido. ¿Sí? Bien, podemos ver que no hay efecto cuadrático, o sea, porque el simple hecho que esto no es significativo. Si esto me hubiese dado 0,0 y 0,0, ya la historia cambia. Antes de pasar al otro ejemplo, si quedan dudas, lo que voy a hacer es borrar los que tienen experiencia mayor a 0. Fíjense, yo tiro tab experiencia, no hace falta escribir el nombre de la variable completa. Sabe que poniendo expert no hay otra variable que se llame similar. Fíjense que acá tenemos salario, edad, experiencia y estimada y edad al cuadrado. Si yo le pongo expert, la única que empieza con esas palabras es esto. Así que me va a dar los datos de eso. Acá tenemos estos datos. Lo que yo voy a hacer es dropear, es decir, eliminar estas observaciones. Fíjense que acá tenemos los datos
con sus respectivas observaciones. Lo que voy a hacer es drop if experiencia, lo borré, perdón, drop if experiencia menor a 0. Una cosa a tener en cuenta, lo que me va a hacer es borrar todas las observaciones si la experiencia es menor a 0. Guarda que si yo pongo así, me va a dropear el 0 y los menor a 0. Pero en este caso el 0 sí me parece bien porque son los que no tienen experiencia. Fíjense que acá me borró 18 observaciones. Si yo entro acá, lo que voy a tener es la experiencia, fíjense que no hay ningún valor negativo ahora. Vamos a ver si la historia que me cuenta es exactamente igual o no. Ahora voy a hacer un summarize de las variables. Bueno, las que me interesan son estas. Estas yo las creé después. Fíjense que ahora sí, la experiencia va de 0 hasta 44. Y ahora sí voy a hacer una regresión entre salario, edad y experiencia. Fíjense que no cambió tanto, aunque sí cambió el tema de la edad, que ahora no es significativo al 1%, pero sí es significativo al 5%. ¿Sí? Sin embargo, el modelo es globalmente significativo. ¿Qué harían ustedes? ¿Van a dejar esta variable o no la van a dejar? Bueno, o sea, en realidad depende de qué es lo que quieren mostrar, y acá voy a detenerme unos minutitos. Si ustedes lo que quieren puntualmente es mostrar que la edad no tiene un efecto sobre el salario, deberían dejarlo, porque en la regresión yo lo que hago es mostrar que la edad implica o explica, mejor dicho, al salario, pero solo al 10 y al 5%. Al 1% no. Sin embargo, hay que ser como demasiado ortodoxo para decir, no, yo la saco porque no es significativo al 1. Bueno, con que sea significativo al 10 o al 5 ya es interesante. ¿Sí? Existe la función de deshacer el último paso. ¿A qué llamas deshacer el último paso? Ah, vos decís que borré sin querer lo del drop if y dije, o sea, y se lió. No, lamentablemente no. No hay forma. Sin embargo, se los muestro. Voy a cargar esto, ¿no? Cargo esto. Ahí cargué toda la base de datos desde cero. Hay un comando que se llama preserve, que lo que hace es preservarme la base de datos tal cual está. Entonces ahora, por ejemplo, yo puedo hacer es drop if experiencia. Hoy lo borro sin querer. Drop if experiencia menor a 0. O supongamos que yo quería borrar lo de menor a 0 y sin querer borro lo de mayor a 0. Me confundí. Digo, ¿qué es lo que hago ahora? Fíjense que me quedé con todas las experiencias. Lo que voy a hacer es escribir la palabra restore, que me va a restaurar la base de datos tal cual como yo la preservé. Y ahí fíjense que me volvió hasta el punto de donde tengo todas las observaciones. Si yo hago de vuelta y quiero restaurar, fíjense qué pasa. Me dicen, no hay nada que restaurar. Una vez que se restaura, yo tengo que preservarla nuevamente, ¿se entiende? O sea, es medio, digamos, engorroso esto, pero es la única forma, es lo que se conoce como preserve restore. O sea, yo preservo la base de datos, pruebo todo lo que quiero hacer y la restauro. Ahora, una vez que la restauré, la necesito salvar nuevamente restaurándola, perdón, preservándola. ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna pregunta extra? ¿Quieren que veamos lo de la regresión simple nuevamente? O sea, tengo como un ejemplo más, pero si quedó claro, creo que ya es suficiente porque es exactamente lo mismo. Si quieren podemos verlo, si no cortamos acá, lo que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que prefieren? Ok, veámosla, el que se quiere quedar, se queda. Igual no son más de 5 minutos.
Bien, el tema de la regresión simple. Ok, vamos con otro ejemplo más, donde voy a intentar explicar los costos en función de la producción. Nuevamente voy a borrar todo, setMoreOff, el comando, digamos, es el comando estándar. Voy a importar la base de datos llamada producción y la primera observación es el nombre de la variable. Fíjense que acá estoy viendo el costo y la producción. Bien, voy a hacer un summarize de las variables. 13 observaciones, el costo promedio es 1.359, la producción promedio es de 4,30, su desvío estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Ok, bien, voy a hacer un gráfico donde voy a tener producción y costo. Bueno, ¿cuál depende de quién? Los costos dependen de la producción, pero la producción no depende de los costos, lo cual mi variable Y es los costos, mi variable X es la producción. Ahí hice el gráfico, fíjense que acá tengo todas las observaciones, son pocas, nuevamente esto es un ejemplo que es de juguete, es un ejemplo recontra simulado. Cuando veamos CPH, en la próxima clase vamos a ver un poco más de datos reales y van a dar cuenta que no todos color rosa y el R cuadrado no da tan alto en la vida real. Pero bueno, esto es un ejemplo como para mostrar un poco más como para analizar el beta en realidad, ¿no? Bien, recuerden que hago una regresión Y en función de X, en este caso es una regresión simple, costo y producción, lo cual, fíjense, ¿qué me indica esto? Es significativo lo cual, ¿cómo se lee esto? Costos 413,16, esta es el beta 0 y esta es la pendiente. ¿Cómo se lee? Bueno, ¿cuánto vamos a tener, digamos, en gran medida, lo que tenemos acá es 413,16, lo cual en gran medida lo que se puede ver es a medida que, cuando la producción es 0, ¿cuánto es el costo? En gran sentido tenemos que cuando la producción es 0, el costo es 413,16. ¿Sí? Bien. Al aumentar la producción en una unidad, ¿sí? Vemos que el costo aumenta en 219 pesos con 80. O sea, al aumentar la producción en una unidad, el costo aumenta en 219,78. Acá me generó un par de dudas. Acá yo puse que es el costo variable. En realidad no es el costo variable, es el costo marginal. Porque lo que yo estoy viendo acá es cuánto aumenta el costo total al aumentar una unidad en la producción. O sea, en este caso no es el costo variable, sino es el costo marginal, el beta 1. Ok. Nuevamente repaso esto. Lo que se puede ver es que al aumentar la producción en una unidad, el costo aumenta en 219,80. Y es significativo. La constante lo que me indica es, cuando la producción es 0, el costo total es 413,16. La grabación voy a subirla para YouTube directamente. Y bueno, veo cómo les mando se los mando vía mail, ¿sí? Como les mandé el mensaje. ¿Sí les parece? Igual veo si también lo puedo subir al Drive. Yo les mando el link, ¿sí? Así acceden directamente. No, por favor. Bien, podemos ver que el modelo es globalmente significativo. Este es el R cuadrado, fíjense que digamos, el ajustado es 0,9991, o sea, es prácticamente 1. Sin embargo, alguien me dice, fíjate si hay un efecto no lineal entre la producción y los costos. Para eso voy a generar la variable producción cuadrado, o pueden poner el nombre que ustedes quieran, que básicamente la variable producción al cuadrado. Esperen que le voy a poner todo con mayúsculas, así homogeneizamos todas las cosas. Ahí la generé. Fíjense que acá tenemos producción y producción al cuadrado. Se pueden ver. Y ahora sí voy a hacer una regresión de costo, producción
y producción al cuadrado. Esperen que me confundí. Acá, es sin la C. Lo de las clases prácticas no tengo ni idea. Eso deberían preguntarle a Tommy y a Seba si lo graban ellos. Se lo deberían preguntar. Yo creo de que sí, pero pregúntenselo. ¿Sí? Ok, hago la regresión de costos en función de producción y producción al cuadrado. Bueno, acá me está diciendo que producción tiene una abreviación ambigua por alguna razón. Ah, tengo que buscar cuál es el verdadero nombre. Se llama producción, esta variable. Fíjense, esta es la variable producción y esta es producción al cuadrado. Fíjense que no es significativa. Lo cual lo que nos está mostrando en gran medida es que no hay un efecto no lineal. Incluso podemos ver el R cuadrado anterior es 0,9991 y el R cuadrado de este es 0,990. A ver, o sea, el R cuadrado ajustado es prácticamente igual, o sea, no hay diferencia entre los dos. Sin embargo, lo que me tira por quedarme en la otra regresión es que esto no es significativo, lo cual, como el p-value, fíjense que es prácticamente 1, lo cual es recontra no significativo, ¿se entiende? Lo cual está bastante mal incorporar esta variable por el simple hecho de que no hay un efecto cuadrático. Me voy a tener que quedar con esta regresión. ¿Se entiende? Incluso tiramos esta regresión. Ahí está. Predict. Y acá le pueden poner el nombre que ustedes quieren. Yo siempre le pongo y estimada, y estim, o lo que ustedes quieran. Y lo que voy a ver acá es cómo estima el costo. Fíjense, el costo es 612 y me estimó 632. El costo es 867, 852. Fíjense cómo hay una relación bastante copada entre, mi modelo está explicando bastante bien al costo. ¿Sí? Igual lo que muchas veces nos interesa en econometría no es tanto la predicción en sí, sino cuál es el verdadero beta. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa es cuál es el verdadero beta. ¿Queda claro eso? O sea, cuál es el efecto que tiene la producción sobre el costo. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente hay técnicas nuevas como Machine Learning que se priorizan más o su parte buena está más en la predicción, pero no tanto en el efecto causal, entre comillas, ¿sí? En cambio, la econometría, o en este caso mínimos cuadrados clásicos, lo que se puede ver es que la producción, o sea, lo que veo es el efecto causal, entre comillas, ¿se entiende? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, algo?